Ahora queremos pasar a la lección número 10. La separación, el divorcio y el segundo casamiento. En el caso del matrimonio, el diseño original es el mejor. Dios diseñó el matrimonio con un hombre y una mujer. Cuando Dios inició el matrimonio, creó a una mujer para un hombre. La Biblia enseña claramente que el propósito de Dios en cuanto al matrimonio desde el principio y hasta el día de hoy es un hombre con una mujer por toda la vida. La realidad que vivimos en nuestro mundo actual no concuerda con este propósito ni este diseño divino original. Los hombres han querido modificar, mejorar, cambiar, alterar el diseño original. Pero en el caso del matrimonio, si queremos estar bien con el Creador, el que inventó el matrimonio, que es Dios, tendremos que seguir el diseño original. La separación, el divorcio y el segundo casamiento, en algunos casos el tercero, el cuarto, el quinto, son problemas que tenemos que afrontar en nuestro mundo, que se llama moderno, pero que realmente es un mundo degenerado, atrasado en cuanto al matrimonio. El propósito sencillo de esta lección es considerar las enseñanzas bíblicas sobre estos problemas y también entender algunos principios que quizá ayuden a evitar la infidelidad en el matrimonio. Quizá le ayude a usted o a algún miembro de la iglesia a evitar la infidelidad en su hogar. Debemos comprender desde un principio algo que hemos mencionado ya, pero que vale la pena repetirlo y estudiarlo cuidadosamente. El matrimonio es un pacto. En este pacto hay 3 participantes activos en el matrimonio bíblico que encontramos en las palabras de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dijo Cristo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estos 3 participantes mencionados en estos versículos por Cristo Jesús, una enseñanza fundamental sobre el matrimonio es que son el hombre, la mujer y Dios. La parte del hombre y la mujer es dejar el hogar de sus padres y decidir unirse. Es decir, que ellos deciden formar un hogar. Se comprometen para ser esposos, para ser cónyuges. Pero luego la obra de Dios en el matrimonio es la unión. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La obra de unir, o sea, casar, porque esto es lo que significa casar, es unir o juntar. La obra de casar o unir es de Dios, no es de ningún hombre. Solamente cuando está el hombre y la mujer con el propósito de unirse, Dios los une y están unidos por vida, en cuanto a Dios se refiere. Y cuando esto sucede, se ha formado un pacto, el pacto matrimonial. En Malaquías capítulo 2 y el versículo 14, el profeta Malaquías nos revela que la unión matrimonial es un pacto, un acuerdo entre el hombre y la mujer. No estamos hablando necesariamente de un pacto escrito, no estamos hablando necesariamente de un pacto legal, aunque esto, en cuanto sea aplicable, debemos también practicarlo. Pero estamos hablando de una decisión, un acuerdo. La Biblia dice en Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. Su compañera, su esposa, es la mujer de su pacto.
cuando el hombre y la mujer aceptan formar un hogar, aceptan la responsabilidad de ser marido y mujer. En este caso no es necesario que hayan palabras especiales para este pacto, aunque es recomendable, es bonito, es de ayuda para enfocar bien las responsabilidades que se están aceptando. Pero cuando deciden formar un hogar, no estamos hablando de que deciden cometer fornicación, que acceden tener relaciones sexuales nada más, sino cuando han decidido formar un hogar. Lo que sucede es que Dios los une bajo el pacto matrimonial. Esto es lo que sucede cuando dos personas deciden unirse y formar un hogar, que, como repito, es totalmente diferente de la fornicación. En la fornicación solamente se está con el propósito de satisfacer los deseos o pasiones carnales, pero no hay compromiso formal de formar un hogar en el cual comparten todo en unión completa. Esta es la diferencia entre fornicación y casamiento, unión, hogar, familia, matrimonio. En la fornicación solamente se trata de satisfacción carnal, de conveniencia material, pero en el hogar se acepta la responsabilidad de ser marido y mujer. También es muy importante notar en Malaquías capítulo 2, versículo 14, que Dios atestigua entre ti y la mujer de tu juventud. Dios es el testigo de este pacto. Aunque el hombre y la mujer quizá ni se den cuenta, ni están pensando en Dios, la verdad revelada por Cristo en la Biblia es que cuando se unen para formar un hogar, es Dios el que los une. Y Malaquías nos revela que cuando hacen este pacto, cuando hacen este acuerdo, Dios es testigo. Y en base a este pacto que han hecho ellos, este acuerdo entre el hombre y la mujer, Dios los une. Lo que Dios untó, no lo separe el hombre. Aunque el hombre no se dé cuenta de ello, Dios está obrando allí. Así entiendo las Escrituras. Pero además de entender que el matrimonio es un pacto, debemos entender que este pacto matrimonial es por vida. En Malaquías 2:14 Dios revela su actitud hacia el repudio, el divorcio, y nos revela en el capítulo 2 y el versículo 16 que Él aborrece el repudio. Dios aborrece la disolución del matrimonio, del hogar. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el repudio. El propósito original de Dios es un hombre unido con una mujer por toda la vida. Esta es la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 39, el apóstol Pablo escribe a cristianos, pero les dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Así que Dios tiene ligado el hombre a la mujer al hombre, mientras el otro viva. En Mateo 19 nuevamente, en los versículos 6 al 8, la Biblia aclara que Dios no aprueba el divorcio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios untó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dios no lo diseñó de esta manera. Dios lo diseñó como un pacto que dura toda la vida. El adulterio es la violación de este pacto matrimonial. Es unirse a una mujer o hombre, en el caso de la mujer, que no es suya. Es pecado.
Y si persiste en este pecado, va a perder la oportunidad de vivir eternamente con Dios. Se irá al infierno por este pecado si lo sigue practicando. El adulterio es violación del pacto establecido por Dios sobre el matrimonio. Es cuando usted se une a una mujer, comete fornicación con una mujer que no es suya, tiene relaciones con ella, o cuando una mujer tiene relaciones con un hombre que no es su marido, estando ella casada. Es la violación del pacto matrimonial. Ahora, este pacto matrimonial puede ser anulado. Como leímos en 1 Corintios 7:39, es mientras viva el cónyuge. Si muere alguno de los cónyuges, entonces queda libre la persona que sigue con vida para casarse nuevamente. También puede ser anulado cuando hay repudio por causa de fornicación. Si usted repudia a su cónyuge, cuando su cónyuge comete fornicación, tiene relaciones sexuales con otra persona, entonces en este caso puede ser anulado el pacto matrimonial. Es importante entender que el acto de la fornicación en sí no anula el pacto. El esposo tiene que repudiar a su mujer por esta causa, por esta razón, porque ella ha cometido fornicación. O la esposa tiene que repudiar a su marido por esta razón, porque él ha cometido fornicación. Si es por otro motivo, no es legítimo. Y si se casa con otra persona después de repudiar a su marido o a su mujer por otro motivo que no sea porque ese cónyuge ha cometido fornicación, si usted se casa con otra persona, comete adulterio, practica adulterio y se puede condenar por ello. También es importante entender que no estamos hablando sencillamente de un caso de celos, de sospechas, sino que estamos hablando de un hecho, que realmente la persona, el cónyuge, ha cometido fornicación. Tiene que ser un hecho, no solamente una tentación, no solamente un pensamiento, no solamente porque cree que tal vez lo hizo, no solamente porque siente celos por otra mujer o otro hombre, sino porque realmente sucedió el acto de la fornicación. Debe ser notado en este caso que un hombre casado puede cometer fornicación. Una mujer casada puede cometer fornicación. El concepto popular que la fornicación se limita a los solteros no concuerda con el uso bíblico de la palabra fornicación. El uso popular es que fornicación es entre solteros solamente. Y que si es un hombre marido, un hombre casado que tiene relaciones sexuales con otra persona que no sea su esposa, que eso es adulterio y no es fornicación. No, es fornicación. Y es adulterio también, porque está violando el pacto matrimonial. En 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esta mujer está casada. Sin embargo, se llama fornicación su relación con su hijastro. Se llama fornicación, aunque ella está casada. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 7. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora fíjese bien. Él dice a estos cristianos que se aparten de fornicación, aunque están casados, que sepan tener su propia esposa en santidad y honor. O sea que pueden tener esposa y siempre cometer fornicación con otra persona. No deben.
pero sucede, lamentablemente. Así que fornicación es una relación sexual ilícita, fuera del matrimonio, no con su cónyuge. Esto se llama fornicación. Si usted es un casado, un marido, o una esposa, una mujer casada, entonces, y si tiene relaciones con otra persona, usted también está cometiendo adulterio, está violando el pacto matrimonial. Ahora, en el caso que describe Cristo en Mateo capítulo 19, que queremos leer, versículos 9 al 12. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Quedémonos en esto por un momento. Cristo establece un reglamento. Viene enseñando que Dios estableció un hombre con una mujer por vida. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y dice que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, si yo repudio a mi esposa, si la divorcio, me divorcio de ella, por X razón, ella no ha sido infiel, yo no he sido infiel, sencillamente ya nos llevamos, ya no nos soportamos, ya no queremos vivir juntos, queremos buscar nuestra propia vida, nos separamos, nos divorciamos. Y me caso con otra mujer. Estoy cometiendo adulterio. Estoy violando el pacto matrimonial. Porque siempre delante de Dios, aunque ya por la ley civil, ya no esté casado con ella. Según la ley civil soy un soltero ahora, pero delante de Dios no lo soy. Siempre estoy unido a lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y si me caso con esta mujer, esta otra mujer, entonces cometo y practico adulterio. Y mientras persista en esa unión con ella, estoy violando el pacto matrimonial, estoy en pecado. Si mi esposa también se casa con otro hombre después de que nosotros nos divorciamos, ella se casa con otro hombre, ella también comete adulterio. Tenemos 4 personas en el estado, en el pecado, practicando el pecado del adulterio. Su servidor, mi esposa y nuestros nuevos cónyuges, que realmente no lo son porque siempre estamos casados, unidos nosotros delante de Dios. Pero se presenta un caso excepcional. El que repudia, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. En este caso, si es porque mi esposa cometió fornicación que la repudio, me divorcio de ella porque me ha sido infiel, entonces puedo casarme con otra sin adulterar. Esta es la excepción al caso. El reglamento es si repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Pero en este caso, si ella comete fornicación y la repudio, puedo casarme con otra sin adulterar. El que se casa con la repudiada siempre adultera. Porque siempre ella no está libre. Ella no tiene ese derecho. Pero el que es inocente, el que ha sido fiel y su cónyuge infiel, él sí tiene el derecho delante de Dios de repudiarla, divorciarse de ella, rechazarla y casarse con otra persona. En este caso es permitido que el cónyuge fiel, el ofendido, se case de nuevo sin ser culpable de adulterio. Este pacto matrimonial, así y solamente así, puede ser anulado. Ahora serán otros casos. Será el caso solamente de la separación, que debemos entender que no es el deseo de Dios. Según 1 Corintios capítulo 7,
1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fíjese bien, que la mujer no se separe del marido. Esto está hablando no de repudiarlo, sino de apartarse de él. No es el deseo de Dios. Dios creó una unión y desea que así sea en todo sentido, unidos. Pero, si se da el caso que es insoportable, que por X razón ya no pueden convivir, si se separa, el versículo 11 declara, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, así que es aplicable también al hombre. En este caso, la separación, aunque no es lo que Dios desea, no es lo que Dios pide de usted en el matrimonio, es permitido que se separe, pero al separarse, esto no significa que tenga licencia para casarse con otra persona. Tiene que quedarse solo o volver a su cónyuge. Esto es por vida. No importa las razones, no importa lo que hace o hizo, a menos que sea fornicación, por supuesto. Usted está obligado a quedarse a vivir solo por el resto de la vida. Así que el único caso donde es posible que se case por segunda vez son dos casos. Primeramente, que muera su cónyuge, y segundo, que su cónyuge cometa fornicación y usted lo repudie, lo divorcie por esta razón. En el caso de un hermano que repudia a su esposa por alguna causa que no sea la fornicación y se casa con otra, por supuesto está cometiendo adulterio. La iglesia lo debe tratar de restaurar. Esto es lo que debe hacer la iglesia. En todo caso de un hermano que cae en pecado, debe con paciencia tratar de lograr que se arrepienta, de que reconozca su pecado y que se arrepienta, porque es posible arrepentirse del pecado del adulterio. Es posible arrepentirse del pecado del adulterio y ser perdonado por Dios. Hermanos, esto no es un pecado imperdonable. Esto no es pecado de muerte en el sentido de que ya no hay esperanza. Hay esperanza siempre que haya vida, que la persona se arrepienta, y debemos buscar este arrepentimiento. Pero entendamos que el arrepentimiento no es solamente decir, bueno, me siento triste por ello, cometí un error, pero quiero seguir así como estoy. No, el arrepentimiento es más que tristeza. La tristeza, según 2 Corintios 7, 9 y 10, produce el arrepentimiento si es tristeza según Dios. Leamos este texto, 2 Corintios 7, versículos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que hay una distinción entre solamente sentirse triste por el error que ha cometido y realmente tener una tristeza según Dios que producirá verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de voluntad que produce un cambio de vida, que produce frutos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. Es como un hombre que tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Cuando se arrepintió también cambió de acción. El arrepentimiento significa dejar de practicar el pecado. El significado fundamental del arrepentimiento es un cambio de voluntad que produce un cambio de vida. O sea, el arrepentimiento significa que uno deja de practicar el pecado.
Por tanto, en el caso del adulterio, tener relaciones con una mujer que no sea su verdadera esposa, el arrepentimiento significa dejar de tener relaciones con ella. No necesariamente significa que podrá volver a su esposa o esposo en el caso de la mujer, pero definitivamente significa dejar de violar el pacto matrimonial testificado y sellado por Dios mismo, o reconciliarse o quedarse solo. Si uno deja a su esposa y se une a otra mujer, puede recibir el perdón de Dios, pero será perdonado únicamente si se arrepiente, es decir, si deja de tener relaciones con la segunda mujer. Es cierto que Jesucristo perdonó a una mujer adúltera, pero luego le dijo lo mismo que estamos diciendo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. ¿Qué significará este mandamiento de Cristo? No peques más. Sabemos que ella fue perdonada, pero luego Cristo le mandó, le ordenó: no peques más. ¿Quiere decir Jesús que podía seguir con el hombre con quien fue tomada en el acto propio del adulterio? Claro que no. Claramente quiere decir que no debe seguir actuando así, sino que debe evitar toda relación ilícita fuera de su propio matrimonio. Que quede claro que una persona que ha repudiado a su cónyuge por causa de fornicación y se ha unido con otra persona legítimamente, no tiene problemas. Lo mismo es el caso del adúltero, que se arrepiente y deja de adulterar. Definitivamente puede seguir sirviendo a Dios porque claramente se ha arrepentido y no está practicando el pecado. Pero en el caso de un cristiano que ha repudiado a su mujer, aunque ella no ha cometido fornicación, o sea, por otra causa, y él se une a otra mujer, definitivamente se encuentra culpable del adulterio. Lo debemos tratar con paciencia de restaurar. Pero si no se arrepiente después de las exhortaciones debidas que la Biblia nos recomienda, se le debe aplicar la enseñanza de 1 Corintios capítulo 5. Este texto en 1 Corintios se refiere a la responsabilidad de la iglesia local de no tolerar a un hombre o mujer, un hermano o hermana que practique la inmoralidad. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Debemos evitar toda comunión espiritual con esta persona. Lo que la iglesia debe hacer en el caso de un hermano que siga. No estamos hablando de uno que comete el pecado, que de repente ya no tenemos comunión con él, sino uno que sigue practicando tal pecado, es entregarlo a Satanás. O en otras palabras, 1 Corintios 5:13, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esto significa que ya no deben tener comunión espiritual con él, para que entienda que si sigue practicando el pecado es porque ahora pertenece al diablo, no a Dios. Encontramos otras instrucciones en otros textos del Nuevo Testamento para otros casos específicos que también son aplicables aquí en este caso. Mateo 18, del 15 al 17, nos enseña lo que debemos hacer en cuanto a un hermano que ha pecado contra nosotros. Lo debemos buscar y con otros hermanos tratar de lograr su arrepentimiento antes de llevarlo a la iglesia. Con tales personas no debemos ni comer. Pero es importante que hagamos esto con un propósito espiritual.
el propósito de manifestar a tal hermano que él ya no tiene comunión con el pueblo de Dios, sino que está en manos de Satanás, es para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La destrucción de la carne, mi estimado hermano, se refiere a hacer morir las obras de la carne. En Romanos capítulo 8 y el versículo 13 la Biblia nos exhorta: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para vivir debemos hacer morir la carne, la destrucción de la carne, hacer morir las obras de la carne. En Colosenses 3 y en el versículo 5 nos exhorta a hacer morir, pues, lo terrenal, lo carnal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué significa hacer morir? Deja de practicarlo. Esta es la única manera que el espíritu de un cristiano que anda conforme a la carne pueda ser salvo en el día del Señor. Si se arrepiente, rechaza las obras de la carne y empieza a andar conforme al Espíritu Santo. El propósito final de todo esto es la salvación de su espíritu, su vida interior. Hacer morir la carne, destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Por supuesto, si se arrepiente y Dios le perdona, la iglesia también lo debe perdonar y debe recibirlo de nuevo en su comunión. Esto mismo parece haber sucedido en el caso del hermano fornicario en 1 Corintios 5. Más tarde, cuando Pablo escribió su segunda epístola a los Corintios, les dio otra orden, otro mandamiento con respecto al mismo caso, porque el hombre se había arrepentido. La acción de disciplina tuvo éxito. Entonces les dijo Pablo: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 2 Corintios 2, versículos 6 al 8. Pero a algunas personas les parece que la idea que uno puede divorciar a su esposa cuando ella ha cometido fornicación, les parece que esto contradice la enseñanza de Romanos 7, 2 y 3, que enseña que la ley del marido se enseñorea sobre la mujer hasta que éste muera. Y en 1 Corintios 7, 10 al 11, que dice que se separe, si se separa, que se quede sin casar o solo, o que se reconcilie. Pero debemos recordar un principio bíblico que es muy importante. Se encuentra en Salmos 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, que tenemos que tomar todo cuanto dice la Biblia sobre determinado tema para estar seguros de entender la verdad al respecto. No podemos tomar solamente lo que dice un versículo acerca del matrimonio. Tenemos que tomar lo que dicen todos los versículos de la Biblia al respecto. Creo que un ejemplo que nosotros reconocemos claramente nos ayudará a comprender la importancia de este principio de interpretación, de que la suma de la palabra de Dios es verdad. Una parte puede ser engañosa si la tomamos sin tomar todo lo que dice las Escrituras. La Biblia dice en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También en Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si uno tomara solamente estos dos textos sobre la salvación,
pudiera llegar a la conclusión que esto contradice la idea que el bautismo sea necesario para la salvación. Fácilmente pudiera uno decidir que lo único que es necesario para ser salvo es creer en Jesucristo, sin hacer nada para manifestar esta fe. Pero si tomamos en cuenta otros textos relacionados con el tema de la salvación, encontramos que la Biblia enseña claramente que el arrepentimiento y el bautismo también son requisitos indispensables para la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Aprendemos además que el bautismo es el acto de fe. Es una acción de fe. Y en este acto de fe es que Dios nos perdona. Colosenses 2:12 al 13. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea que cuando somos sumergidos, sepultados y resucitados en el bautismo, mediante la fe en el poder de Dios, Dios nos da vida nueva y nos perdona todos los pecados, según el versículo 13. En el tema que estamos considerando en esta pregunta, el matrimonio y el divorcio, si solamente tomáramos los textos citados de Romanos 7:2 y 3 y 1 Corintios 7:10 al 11, definitivamente llegaríamos a la conclusión que el Nuevo Testamento no permite el divorcio por ninguna causa. Pero, cuando tomamos en cuenta lo que Cristo enseñó en Mateo 19:3 al 9, lo que hemos estado estudiando anteriormente, encontramos algo que los otros textos citados no toman en cuenta. Quiero ser claro, no hay contradicción. Al contrario, la enseñanza que Cristo enfatiza en Mateo 19 es igual a la enseñanza que el apóstol Pablo enfatiza en Romanos 7 y 1 Corintios 7. Dios no quiere que haya divorcio. Dios quiere que el hombre permanezca unido con una mujer por toda la vida. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aún en Mateo 19:9, la enseñanza principal de Cristo es que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. No obstante, Cristo agrega algo que no encontramos en otras partes del Nuevo Testamento. Salvo por causa de fornicación. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. No se trata de una contradicción, sino de una enseñanza adicional, que no se repite en otros textos que hablan de este tema. Pero también, el decir el que creyere y fuere bautizado será salvo, es una enseñanza adicional a lo que se encuentra en Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Allí no se encuentra el bautismo. En Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí no se encuentra el arrepentimiento ni el bautismo. Pero en Hechos 2:38 sí lo encontramos. La suma de tu palabra es verdad. La frase salvo por causa de fornicación es la base bíblica para permitir que un hombre repudie a su mujer y se case con otra sin cometer adulterio. Generalmente el hombre que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Pero en este caso, cuando su mujer ha cometido fornicación, el hombre puede repudiar a su mujer por esta causa y casarse con otra sin cometer adulterio. Esta es claramente una excepción al reglamento general que el hombre no puede repudiar a su mujer y casarse con otra. Es una excepción al reglamento general que
los hombres que están casados están unidos hasta la muerte. Es una excepción al reglamento general que uno que se separa debe quedarse sin casar o reconciliarse con su mujer. Lo que sucede en Romanos 7 y 1 Corintios 7 es que el apóstol Pablo sencillamente no toca este punto. O sea, esta parte de la enseñanza inspirada sobre el tema del matrimonio y el divorcio. Espero que esto ayude a aclarar esta enseñanza de Cristo Jesús y que nosotros podamos practicar la fidelidad en el hogar. Ahora, todo esto realmente es un poco negativo, porque estamos suponiendo que va a haber infidelidad, que va a haber divorcio. Lo que queremos tratar en esta última parte de esta lección es la prevención de la infidelidad. Estoy convencido que no hay buen cristiano que se levante por la mañana, considera lo hermoso del día y dice, creo que voy a cometer adulterio ahora. Pero también sé que hay muchos cristianos que han caído en esta trampa, que han cometido este pecado, aunque no lo pensaban hacer. Lo que nosotros necesitamos hacer es prepararnos para evitar esta clase de infidelidad, este pecado de infidelidad en nuestra vida, y también tratar de hacer lo posible en nuestro matrimonio, de prevenir que nuestro cónyuge se sienta tentado también por otra persona, formando en nuestro hogar toda la felicidad que necesita y que busca la persona para que no caiga un cristiano o una cristiana en este pecado tan lamentable y que puede llevar a tantos problemas morales, espirituales, en el hogar y con Dios eternamente. Primeramente quiero que leamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, comenzando en el versículo 1, acerca del caso de David y Betsabé. La Biblia dice en 2 Samuel, capítulo 11, comenzando en el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esta es la lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4. Creo que todos sabemos que como consecuencia la mujer concibió, le avisó a David, David hizo llamar a Urías para que estuviera con su esposa, pero por su fidelidad al rey y a los demás que estaban en guerra, él no durmió con ella esa noche. Después David envió mensaje al que estaba encargado en la guerra para que pusieran a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes para que muriera. Y exactamente esto sucedió. No hay ningún indicio que David ese día se levantó pensando, voy a cometer adulterio. No hay ninguna indicación en las Escrituras de que Betsabé estaba infeliz en su matrimonio y que deseaba a otro hombre, o que estaba tratando de que el rey la viera. No hay ningún indicio en ninguna parte de las Escrituras al respecto. Parece que ella tenía la misma costumbre, que ella hacía esto. Era una mujer muy hermosa, una joven, casada. No se mencionan hijos,
Y esta tarde ella se estaba preparando para el baño, se bañaba y desnuda, por supuesto. Se dio la casualidad se dio que el rey David se levantó de su lecho en ese momento exacto, fue alterado y de allí pudo verla a ella. Quizá normalmente David le hubiera dado la espalda, pero no lo hizo, sino que la siguió viendo y se despertó en él un interés en ella. Y así fue que él hizo preguntas acerca de esta mujer. Ahora le dijeron claramente que era una mujer casada. Él lo sabía quién era su marido. Lo hacía todo con conocimiento ahora. Pero era una cosa no prevista, era una cosa no planeada, sino algo que sencillamente aconteció. Ahora, de esto que aconteció en el rey David, nosotros debemos aprender algunas lecciones muy importantes. David era un hombre consagrado a Dios, un hombre que complacía el corazón de Dios mismo. Pero, a pesar de todo esto, tenía esta debilidad y cayó en este momento en ese pecado. Y nosotros debemos reconocer que no hay individuo, por muy consagrado a Dios que sea exento de la tentación de ser infiel. Si las circunstancias son apropiadas, si la tentación se presenta de forma atractiva, no hay individuo, por muy consagrado a Dios que sea exento de sentir la tentación de ser infiel. Tal vez en este momento, en este año de su vida, usted puede decir: yo no siento ninguna tentación por otra persona que no sea mi cónyuge. Pero se puede dar la situación, y debemos reconocerlo, que se puede dar la situación donde nosotros nos sintamos tentados. Ahora, con consagración apropiada, siguiendo las instrucciones bíblicas sobre cómo vencer las tentaciones, podemos nosotros seguir fieles a pesar de ser tentados. Pero debemos reconocer esta realidad. Además, otra lección muy importante que debemos aprender de David. David había ganado victorias grandes por medio de su fe. Él había vencido, recordará, a aquel gigante, Goliat. Había ganado en muchas guerras, muchas batallas. Dios le había protegido de Saúl. Había actuado con pudor, con misericordia en el caso de Saúl. Ahora es rey del pueblo de Dios. Pero las victorias del pasado no pudieron asegurar lo mismo en este caso. La victoria de la fe en nuestro pasado no asegura lo mismo en nuestro futuro. Aunque hemos ganado muchas batallas para Cristo Jesús, aunque hemos vencido a muchas tentaciones, aunque nuestra fe haya sido muy fuerte y poderosa en Dios, y Dios haya obrado maravillas por medio de nosotros y en nuestra vida, hay que reconocer que en el futuro, si nosotros no mantenemos esta misma fe, si no la alimentamos, si no crece, que nosotros también podemos caer en el futuro. Tercero, debemos reconocer en David que la infidelidad resulta de las pasiones que no son controladas, los pensamientos y las fantasías del corazón. Para David no fue caso que en un instante la estaba viendo, en el siguiente instante estaba durmiendo con ella, sino que él no controló esta pasión que sintió al observar la belleza de esta mujer desnuda. Él la contempló y luego empezó a pensar en ello. Él maquinó en su mente primero. La infidelidad comienza en la mente, donde podemos nosotros controlarla con la ayuda de Dios. Las pasiones no controladas, los pensamientos, las fantasías de corazón son peligrosas
y nosotros debemos aprender a pararlo antes que llegue al caso. También aprendemos del caso de David que después de caer en el pecado, el peligro más grande está en tratar de encubrir o aún poner pretextos por nuestro error. Esto es muy común. Se comete el error, se comete el pecado de adulterio y luego se quiere encubrir, o si no, poner pretextos. Pero viera que mi esposa me trata así, viera que mi esposa me niega, viera que mi esposa esto, mi esposa aquello. Soy yo el culpable y debo reconocerlo, debo humillarme ante Dios y decir, soy yo el pecador. Necesito de tu perdón, de tu misericordia, de tu ayuda para fortalecer mi vida. Luego nosotros vemos que la paga por unos momentos de placer sensual puede ser terrible. Murió el niño, sufrió la casa de David violencia por el resto de su vida. Fue un precio muy alto el que tuvo que pagar por estos momentos, unos segundos, unos minutos de placer sensual con Betsabé. Qué terrible es la paga, muchas veces, por el pecado de la infidelidad. Puede perder a su esposa, a sus hijos, a su propia felicidad y paz. Puede dañar a familias, otro hogar y otras personas, otros niños que sufren por causa de unos minutos de placer sensual egoísta para usted. Es terrible. También aprendemos de David que es imposible en realidad encubrir los pecados de Dios, porque Él lo ve todo. Él lo sabe, aunque ningún otro se dé cuenta. Y por último, aún la infidelidad puede ser perdonada por Dios si nos arrepentimos de corazón. Sí, aún este pecado de ser infiel al marido o a la esposa, Dios lo perdona si nosotros cambiamos de acción, si nosotros cambiamos de actitud, si nosotros sentimos tristeza según Dios y cambiamos nuestro modo de actuar, dejamos de practicar esta infidelidad, Dios lo perdona. Le perdonó a David y perdonará a cualquiera. Es posible que el marido o la esposa no le perdone. Es posible que ya no puedan vivir con usted cuando se dan cuenta de este pecado, de esta infidelidad. Pero Dios le puede perdonar y lo hará si usted se arrepiente de corazón. Ahora, después de considerar este caso bíblico de adulterio, de infidelidad, queremos considerar algunos factores emocionales que contribuyen a la infidelidad en nuestra época, en nuestro tiempo, en muchos casos. Y el primero es la falta de madurez espiritual. Para personas que han observado a la humanidad por un poco de tiempo, si usted ha hablado con personas seriamente acerca de sus vidas y ha observado su modo de actuar, sabe que hay algunos adultos que siguen siendo adolescentes emocionales. Siguen siendo niños en cuanto a su madurez emocional. Esto se debe en muchos casos a un concepto deficiente que tienen de sí mismo. Nunca han sentido confianza en su propia persona, ya sea en su parecer, en su apariencia, en su inteligencia, en sus talentos o en algo que sienten como deficiencia en su persona y como resultado su concepto de sí mismo es muy pobre, muy terrible. No sirvo. Y esto hace que dependa mucho de otra persona, que necesite mucho del apoyo emocional de su cónyuge en especial o de otras personas del sexo opuesto en algunos casos. Es decir, en algunos casos de infidelidad el hombre no está buscando realmente satisfacción sexual, sino que está buscando que alguien le apoye emocionalmente para sentirse estimado, para sentirse con más valor, para sentirse como hombre. Y en el mismo caso se da también con la mujer, que necesita que el hombre que la ama realmente, que
la aprecie, que haga que ella se sienta importante. Otro factor que contribuye a la falta de madurez emocional y como consecuencia a la infidelidad en el matrimonio muchas veces es la falta de disciplina de parte de los padres. Aquellos padres que nunca le niegan nada a sus hijos, sino que les dan todo lo que desean. Realmente no les están enseñando la necesidad ni el valor de la disciplina que les servirá en toda la vida y especialmente en el matrimonio. La Biblia exhorta a los padres a disciplinar a los hijos y lo hace por una razón, para ayudarnos en la formación de nuestro carácter y nuestra madurez espiritual y emocional. Es importante. Aquel adolescente que todo lo ha tenido, así como él lo ha querido, que todo lo que quiere hacer le permiten hacerlo, no llegará al matrimonio como un cónyuge fuerte y que tenga una emoción madura y no egoísta. El hombre que nunca oye la palabra no ni la respeta, también no respetará su conciencia ni la palabra de Dios cuando se siente tentado a satisfacer sus propios deseos egoístas sexualmente con otra persona que no sea su cónyuge. Así que este problema de la falta de disciplina de parte de los padres es un factor contribuyente a la infidelidad, porque contribuye a la falta de madurez emocional. El orgullo, el no reconocer sus debilidades y su necesidad de Dios, es otro factor que ayuda a la persona a no crecer, a no madurar emocionalmente. Pero lo que ha sucedido en el pasado realmente para el cristiano ya pasó. Y a nosotros no nos corresponde tratar de echar la culpa de lo que somos o de las faltas que tenemos a nuestro pasado, porque somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y lo pasado debe haber pasado en nuestra vida y ahora todo se ha tornado nuevo. Debemos ir creciendo, madurando en Cristo Jesús. Por este motivo vamos a notar en Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 14, los elementos esenciales para madurar. Si nos damos cuenta que nos falta madurez emocional, entonces podemos hacer algo para mejorar nuestra condición personal. Y esto es madurar espiritual y emocionalmente siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 3, y creo que vamos a comenzar en el versículo 8 y leer hasta el 14, encontramos estas instrucciones, este ejemplo del apóstol Pablo en cuanto a cómo madurar en Cristo Jesús. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay mucho en estos versículos y no podremos verlo todo, pero al menos quiero que notemos algunos elementos que podemos nosotros poner en nuestra vida que nos ayudarán a madurar y así a evitar la infidelidad. Primeramente, debemos aprender a confiar completa y solamente en
Cristo. Pablo considera todo lo que había acontecido en su vida anterior, antes de ser cristiano. Pablo considera todo lo que había logrado, toda su capacidad, toda su jactancia que podía tener, y dice que lo considera como basura. Él confía solamente en Cristo Jesús y confía en Él de todo corazón, completamente. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Olvidar el pasado y nosotros confiar completamente y solamente en Cristo Jesús. Lo segundo que tenemos que hacer, que hace Pablo aquí, es reconocer nuestras propias debilidades e imperfecciones. Pablo reconoce que no es perfecto, él reconoce que no ha alcanzado la meta todavía, él reconoce que no es lo que debe ser todavía, él no trae en su vida esta jactancia de que, bueno, yo soy lo que debo ser, yo soy el grande, yo soy el maduro. No, él reconoce sus debilidades, sus imperfecciones, y para madurar es lo primero que tenemos que hacer, es reconocer que no somos lo que debemos ser. Tercero, usted debe dedicarse al crecimiento personal. Debe hacer un esfuerzo de su propia parte de crecer. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda, lo que está adelante, prosigo a la meta. O sea que Pablo se estaba dedicando, él se estaba sacrificando por crecer personalmente, y así debe hacer todo hijo de Dios. Punto 4. Nosotros debemos enfocar no el pasado, no lo que me hicieron los padres, no lo que aconteció en mi niñez, no los problemas o las tramas de la juventud, sino que debo enfocar el futuro. Debo proseguir a la meta, debo extenderme a lo que está delante, debo olvidarme de lo que queda atrás. Y por último, para realmente madurar, debo fijar como meta el cielo mismo. Debo tener una meta celestial. Debo comprender que mi ciudadanía está en los cielos, de donde también estoy esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Debo comprender que este mundo no puede ser mi hogar, que mi herencia no está en esta tierra, que esta no es la tierra prometida, sino que estoy esperando una ciudad que tiene construcción divina, un pueblo, un lugar que Dios ha preparado para mí, una mansión celestial y ninguna herencia en este mundo. Estos puntos que estamos considerando, que tienen que ver con la falta de madurez emocional y lo que necesitamos hacer para madurar, mi estimado hermano, estos no son asuntos tomados de algún libro. Esta es la realidad que estoy observando en las vidas de hermanos míos y hermanas mías que tienen problemas con la infidelidad. Estoy observando esto en hogares destrozados por medio de la infidelidad y el adulterio, la fornicación cometida por personas que hubieran sido fieles, pero que les faltaba la madurez para hacerlo. Muchas personas tienen un concepto muy deficiente de sí mismo, y esto les lleva a la infidelidad, a buscar el apoyo, a buscar un concepto más alto en otra persona. Muchas personas no tienen disciplina, no saben lo que significa la palabra no saben negarse nada porque nunca le negaron nada. Son malcriados y solamente saben buscar lo que quieren. No saben negarse nada. Muchos tienen tanto orgullo que no reconocen sus debilidades, sino que solamente están viendo las debilidades de su cónyuge y como resultado siguen buscando a aquella persona perfecta como suponen que son ellos y resultan infieles. Y una y otra vez encuentro a personas inmaduros y por falta de madurez emocional infieles en el matrimonio. Pero además de la falta de madurez emocional, el segundo factor emocional contribuyente a la infidelidad que debemos considerar es esto de los conflictos
no resueltos. Cuando uno anda de novio, enamorado desesperadamente, uno no piensa tener conflictos en el matrimonio, pero la realidad que vivimos aquellos que ya tenemos algunos años de casados, nosotros sabemos que es imposible pensar que nunca va a haber conflicto. Lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de resolver los conflictos que tenemos. Se trata de dos individuos que traen diferentes normas, ideales diferentes, anhelos diferentes, capacidades diferentes al matrimonio, donde están luchando por unirse perfectamente en una sola persona. El resultado natural de esto es que hay conflictos. Y el desafío que queda para que nosotros permanezcamos unidos es resolver estos conflictos. Pero la tentación que surge para muchas personas es que en vez de resolver los conflictos, en vez de confrontar sus problemas, es separarse, es huir. Pero cuando huimos nosotros, también pasamos a la infidelidad, la separación, los problemas, el divorcio, la destrucción del hogar y de la felicidad que Dios tenía en mente cuando primeramente decidió crear a una mujer que fuera ayuda idónea para un hombre llamado Adán. Los conflictos más comunes tienen que ver con temas que nosotros que platicamos con matrimonios en problemas, estamos tan familiarizados con estos temas porque los escuchamos una y otra vez. Los suegros, el dinero, la relación sexual, los hijos y las responsabilidades en la casa. Traen al matrimonio diferentes actitudes hacia sus propios padres y por tanto hacia sus suegros. Traen al matrimonio diferentes mentalidades en cuanto al dinero, en cuanto al sexo, en cuanto a la crianza de los hijos y en cuanto a las responsabilidades que debe tener el marido y la esposa en el hogar, en la casa. Estos diferentes puntos de vista, estos conceptos diferentes y filosofías diferentes traen conflictos y estos temas surgen una y otra vez. Hay realmente algunos principios fundamentales. Ya estudiamos mucho de esto en las lecciones anteriores, pero hay 3 principios esenciales para resolver los conflictos. Primeramente, el comunicarse. Tienen que seguir las normas de comunicación cristiana que nosotros hemos estudiado. Tiene que comunicarse. No tienen que negar que hay problemas. No tienen que sencillamente callarse, sino que necesitan comunicación abierta, plena, amorosa, cristiana, espiritual, para resolver estos conflictos. Segundo, debe aprender a ceder. Sí, a ceder. Ceder a veces su derecho, ceder a la opinión, al punto de vista, a las necesidades de su cónyuge. Y tercero, debe aceptar. Debe aceptar a su cónyuge tal como es, con la mentalidad que tiene, con los conceptos que tiene, con la filosofía que tiene. Ahora, si esta persona necesita cambiar, que Dios la cambie. Si esta persona necesita madurar, que Dios la madure. Si esta persona necesita espiritualizarse, que Dios le espiritualice. Pero usted no puede cambiar, lo tiene que aceptar. Hay en este asunto de los conflictos algunas señales peligrosas que dan lugar a la infidelidad, a la separación, a empeorar la situación en vez de mejorarla. Primero, cuando niegan que tienen problemas. Cuando una pareja me dice, nosotros no tenemos problemas, no sé qué está pasando, pero no tenemos problemas. Están mintiendo a sí mismos, se están engañando a sí mismos. Y esto es peligroso. Hay que reconocer los problemas que tenemos. Hay que reconocer los defectos que hay en el hogar. Segundo, cuando no quieren platicar sobre sus desacuerdos. Ya no quiero saber nada de esto.
Ya no quiero escuchar otra vez este mismo argumento. Cuando tenemos esta mentalidad, cuando tenemos esta actitud que no queremos conversar, no queremos platicar acerca de los temas en los cuales tenemos desacuerdos, nunca podremos resolver nada. Y estamos permitiendo que se forme en nuestro corazón aquel rencor, aquella frustración que nos llevará a problemas más graves. Tercero, cuando se repite la misma discusión una y otra vez sin resolver el conflicto, tenemos problemas graves. Todos tenemos conflictos, pero cuando una y otra vez es lo mismo y lo mismo y lo mismo, y nunca llegamos a ningún acuerdo, nunca resolvemos nada, sino que solamente peleamos y nos enojamos y nos vamos por otro lado y volvemos a lo mismo día tras día tras día. Esto es peligroso. 4. Cuando los cónyuges manifiestan un espíritu independiente y falta de interés en los problemas que tienen. Yo no necesito esto. Yo no necesito saber de esto. Yo no necesito discutir esto. Yo tengo mi vida. Mi esposa tiene la suya. Yo no quiero tratar de esto. Esto ya no es problema para mí, es problema de ella. Cuando tenemos esta mentalidad, ya no estamos unidos. Ya no estamos unidos como Dios quiere. Ya nos estamos separando emocionalmente y espiritualmente, y muy pronto es probable que haya separación también material, sexual. 5. Cuando dejan de comunicarse por completo, que es el siguiente paso de lo que estamos hablando. Esto a veces sucede, que hay parejas que conviven, pero no se hablan, no se comunican. Se saludan tal vez, duermen juntos, van a sus trabajos o a sus quehaceres, comen juntos, pero no se comunican en verdad. Cuando esto sucede hay peligro de infidelidad, porque hay una frustración tremenda en la mente de la persona. 6. Cuando empiezan a atacar el carácter del cónyuge, tienen problemas. Cuando estamos atacando la veracidad, la sinceridad, la pureza, la moralidad de nuestro cónyuge, entonces es tiempo que nosotros consigamos ayuda de algún hermano fiel maduro, porque nosotros estamos en problemas graves. También cuando buscan el consuelo de otra persona, la tercera persona que me consuela, entonces el peligro ya de veras que es grave de una infidelidad. Porque aquel amigo de la esposa, aquella amiga del marido, que sencillamente comprende mejor, me oye, me alivia un poco el pesar que siento, esta persona fácilmente se convierte en su pareja para la infidelidad. Esto es muy peligroso. Y por último, cuando pierden la esperanza de mejorar la situación. He hablado con parejas que han luchado por mucho tiempo y tal vez la esposa ha tratado de mejorar la situación, ha tratado, y de repente ella pierde la esperanza de que mejore la situación y ya no quiere saber nada más del marido. Ya no quiere que la toque, ya no quiere que se acerque a ella, ya no quiere hablar con él, ya no quiere resolver el problema. Ella ha perdido la esperanza por completo. Lo mismo sucede con el hombre. Cuando esto sucede, entonces es muy difícil resolver el conflicto, y el resultado natural, no siempre, es la infidelidad. El consejo de la Biblia es: cuando se enoja, no peque, y que no se ponga el sol sobre su enojo. Resuelva sus conflictos pronto, conforme a las instrucciones que ya hemos estudiado en cuanto a la comunicación en el hogar. Otro factor emocional contribuyente a la infidelidad es aquello de las necesidades no suplidas. Ahora, quiero aclarar, cuando
usted se casa, no debe estar pensando en lo que aquella persona le puede dar, sino en lo que usted le puede dar a ella. El marido debe estar pensando en suplir las necesidades de su esposa. La mujer debe estar pensando en suplir las necesidades de su marido. El hombre debe estar pensando en satisfacer a la mujer. La esposa debe estar pensando en satisfacer a su esposo. Pero la realidad es que hay necesidades fundamentales, básicas en todo ser humano, y cuando el cónyuge no suple estas necesidades, ese individuo soportará hasta cierto punto y luego buscará cómo o quién le supla estas necesidades. El cristiano puede encontrar todo esto en Cristo Jesús y en la iglesia de Cristo Jesús, en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo que mora en uno, en la oración con el Padre Celestial, en la comunión de los santos. Pero muchas veces no lo buscamos. Y aquel que no es cristiano no sabe que Dios suple estas necesidades. Por tanto, es importante que usted como cónyuge supla estas necesidades fundamentales de su marido o su esposa, según el caso. El primero es sentirse importante. Es esencial que usted haga que ese hombre se sienta que él es el hombre más importante en el mundo para usted. Es esencial que usted, hermano, haga que su esposa tenga la impresión que las demás mujeres en el mundo no tienen ninguna importancia en comparación con la importancia que tiene ella para usted. Ella debe sentirse importante en su vida, en su hogar, en su familia y en todo. Segundo, es esencial ser aceptado. Yo sé que tengo debilidades. Yo sé que cometo errores. También mi esposa lo sabe. Sin embargo, ella me acepta. Y el temor de ser rechazado es tremendo en muchas personas. Necesitamos ser aceptados a pesar de todas las arrugas, a pesar de todas las manchas, a pesar de todos los problemas y los conflictos y las debilidades y los pecados. Ser aceptado y amado. Y esto es algo que todos necesitamos. Y si usted siempre está criticando, usted siempre está rechazando a su cónyuge, usted está contribuyendo a prepararlo para la infidelidad. Tercero, estamos hablando de cómo prevenir la infidelidad en su hogar, en su matrimonio. Son pasos que usted puede dar. Tercero, necesidad importantísima, el recibir afecto. Necesitamos el afecto desde que entremos en este mundo hasta que nos vayamos de él. Y especialmente se supone que este afecto se recibe en el hogar. Y entre menos afecto recibiera uno cuando era niño, más necesita cuando se encuentra casado en el matrimonio. Es esencial que usted provea afecto. No estamos hablando principalmente ahora del sexo, de la relación sexual, sino del afecto, de las palabras, de los toques que ya hemos estudiado. 4. Necesidad importante que muchas veces no se suple, el ser admirado. Yo quiero que otras personas me admiren. Yo quiero que mis hermanos me admiren por lo que soy, por lo que hago. Yo quiero que la gente del mundo me admire por X razón. Pero realmente no es tan importante. No es tan importante en mi mente, en mi corazón, si realmente me admiran o no. Pero el ser admirado por mi esposa es importantísimo para mí. Yo quiero que ella piense bien de mí. Yo quiero que ella tenga un alto concepto de mi persona. Y ella lo tiene. Y si no lo tiene tan escondido, tan
que yo no lo encuentro, porque ella me manifiesta esta admiración. Yo trato de hacerlo para ella también. Y esto es importantísimo en el matrimonio, porque es una necesidad fundamental de todo ser humano. Último punto. Necesitamos el compañerismo, el compartir la vida de otra persona y que otra persona comparta nuestra vida. También en lecciones anteriores hemos tocado en detalle este punto. Si suplimos estas necesidades en el hogar, podremos estar bastante seguros que ese cónyuge nuestro no será infiel. No lo será. Si resolvemos los conflictos, si le ayudamos a madurar emocionalmente, si nosotros suplimos sus necesidades, habremos evitado muchas de las tentaciones para la infidelidad. Ahora queremos considerar cómo vencer la tentación de la infidelidad. Usted probablemente ya estudió el curso sobre el evangelismo personal. En ese curso, la lección número 19, Jacete 19, trata de cómo vencer las tentaciones. Sugiero que vuelva a estudiar esa lección y que haga aplicación de los principios en esa lección a la tentación de la infidelidad matrimonial, y habrá encontrado ayuda poderosa para no ser infiel usted. Hemos estado hablando de lo que puedo hacer para ayudar a mi esposa, o en el caso de la mujer, a mi marido, a no serme infiel. Ahora estamos hablando de lo que usted puede hacer para vencer la tentación usted mismo. Y el primer punto, además de los principios que presentamos en la lección Cómo vencer las tentaciones, el primer punto es que no debe ser sorprendido por la tentación de ser infiel. Esto ya lo vimos en el caso de David y en el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 12. El apóstol Pablo nos advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted debe reconocer la posibilidad de caer en la tentación de ser infiel. Debe al mismo tiempo estar convencido que lo puede rechazar, que puede vencer esta tentación con la ayuda de Dios, pero que no le sorprenda esa tentación. No se engañe, no piense estar firme, porque se puede caer. Segundo, debe estar plenamente convencido de las verdades que Dios nos revela sobre lo destructivo y lo necio que es la infidelidad. La Biblia habla claramente. Dios llega al grano en ese asunto, y Él nos dice claramente que el ser infiel es destructivo para su vida, para su alma, para su cuerpo, para todo. Nosotros debemos estar convencidos, debemos aceptar por fe este mensaje que tenemos en la palabra de Dios. Y nosotros ahorita, yo quiero que leamos estas escrituras que tratan, algunas de ellas que tratan de este punto, para convencernos de lo destructivo, lo necio que es buscar a otra mujer o buscar a otro hombre fuera del matrimonio. Proverbios 2, 16 al 18. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Este es el resultado de abandonar al compañero de su juventud. Este es el resultado de olvidarse del pacto de su Dios. Es el tener su casa inclinada a la muerte, sus veredas hacia los muertos. Proverbios 5, 3 y 4. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite.
mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Lo cree? ¿Lo cree de verdad? Tan bonita, tan dulce, tan comprensible. Ella me quiere, yo la quiero. Todo esto le lleva a la muerte. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Su fin es amargo como el ajenjo. Pregúntenles a aquellos que ya experimentaron, ya tuvieron esta experiencia de la infidelidad. Estamos estudiando cómo vencer la tentación de ser infiel a su cónyuge. Y estamos leyendo escrituras ahora en Proverbios capítulo 6, versículos 23 al 32, que nos revelan lo destructivo y lo necio que es la infidelidad. Estamos leyendo estos textos porque necesitamos nosotros estar plenamente convencidos de estas verdades que Dios nos ha revelado. Si vamos a vencer la tentación, si vamos a evitar la infidelidad en nuestra vida hacia el cónyuge, es necesario que nosotros estemos convencidos de estas verdades. La Biblia dice en Proverbios 6, 23 al 32, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Leyendo no solamente al 32, sino al versículo 35 de Proverbios capítulo 6. El mundo nos quiere convencer que el adulterio, la infidelidad, realmente no es tan malo. Se ha aceptado en nuestra sociedad moderna como algo de costumbre. El mundo se está acostumbrando ya a no sentir ninguna vergüenza, ninguna pena por la infidelidad. Pero la Biblia nos está revelando todo lo contrario. Nos está aclarando la pena, el sufrimiento, la destrucción de todo el ser que viene como resultado de la infidelidad. En Proverbios capítulo 9, versículos 13 al 18, nuevamente leemos palabra de Dios. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Y así una y otra vez la Biblia nos revela todo esto. Aún en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20, en todo este contexto habla del cuerpo del cristiano, el templo del Espíritu Santo de Dios, y de la importancia de evitar la fornicación. Declara, 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo.
peca. El pecado de la infidelidad, de la fornicación, del adulterio, es un pecado contra nosotros mismos, contra el propio cuerpo. ¿O ignoráis, dice el texto en el versículo 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Espero que usted, hermano en Cristo, hermana en el Señor, espero que usted esté convencido de estas verdades. Si estamos convencidos de estas verdades, no tan fácilmente Satanás nos engaña con otras ideas en relación al pecado sexual. Luego, para vencer la tentación, usted debe desear vencer la tentación de todo corazón. Si usted no desea vencer la tentación, entonces no la va a vencer. Si su deseo no es guardarse puro, sin mácula, delante de Dios, entonces usted no lo hará. En Santiago, capítulo 4 y el versículo 7, la Biblia nos presenta un principio fundamental para esta y cualquier otra tentación. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás huirá de nosotros si nosotros nos hemos sometido voluntariamente a Dios, si hemos decidido de antemano que no queremos ser infieles, si resistimos en nuestro corazón a Satanás, él huirá de nosotros. Y nosotros huyendo de la fornicación y Satanás huyendo de nosotros, quedaremos libres. No cederemos a la tentación de la infidelidad. Para ser fiel, para vencer esta tentación, usted debe estar plenamente convencido que con la ayuda de Dios, usted puede vencer esta tentación. Hay personas que me dicen, pero yo no puedo resistir. ¿Cómo no? Claro que puede. Si usted quiere resistir, si está ese deseo en su corazón, y si usted cree lo que Dios le dice en cuanto a la perversidad de este pecado, y si usted está convencido que Dios le ayudará, usted podrá vencer, pero debe estar convencido de ello. En 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13, Dios promete: no os ha sobrevenido ninguna tentación, lo voy a repetir otra vez, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Usted debe creer de todo corazón, antes que llegue el momento de la tentación, que Dios le ayudará. Usted puede vencer con la ayuda de Dios. No se trata de una jactancia. Ya hemos hablado de no ser sorprendidos por la tentación de ser infiel. Debemos saber que puede llegar a nosotros esa tentación. Pero con la ayuda de Dios debemos estar convencidos que con esta ayuda podremos vencer. Y debe prepararse. Debe preparar su mente con pensamientos limpios y verdaderos, como estos que hemos estado leyendo ya en los Proverbios y en otros textos de la Biblia. El estudio de la palabra de Dios para fortalecer su corazón en contra a la tentación es de gran importancia. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, la Biblia dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted necesita llenar su mente, llenar su corazón de pensamientos limpios, puros, verdaderos, y así podrá vencer la tentación, preparando el corazón. Punto 7. Debe creer de todo corazón en el poder de la oración
y debe orar. Debe estar convencido que la oración es eficaz, que Dios responde a nuestras peticiones y que Cristo Jesús nos puede socorrer. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, ¿sí? Poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando sentimos tentación, debemos acudir a Dios en oración. Y Cristo es poderoso para socorrernos, porque Él comprende la tentación. En el capítulo 4, versículos 14 al 16, nos recuerda el Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Seamos fieles, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No estoy seguro si nosotros estamos convencidos de las tentaciones de Cristo, pero la Biblia nos revela que Él fue tentado, que realmente sintió la tentación de cometer pecado. En todo punto, como nosotros somos tentados, Cristo fue tentado, pero sin pecar. Y por esta razón, Él puede compadecerse de nosotros, nos comprende y nos puede ayudar. Tiene poder para ayudarnos cuando acudimos a Él en la oración. Acerquémonos, pues, dice el texto en el versículo 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, cuando gritamos ¡socorro! A Dios, Cristo acude a nuestro lado. El Espíritu nos fortalece. Dios responde a nuestras peticiones y recibimos la gracia que necesitamos para ese socorro tan necesitado. Punto 8. Usted debe estar dispuesto a huir si es necesario. Ya leímos las instrucciones de 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. En 2 Timoteo 2:22 nos exhorta la Biblia que debemos huir de las pasiones juveniles. En Génesis 39, versículos 7 al 12, encontramos el caso de José, quien huyó de la tentación que se le presentaba por la mujer de Potifar. Nosotros, si realmente estamos con el deseo de ser fieles, de vencer esta tentación, tendremos que estar dispuestos a veces a escaparnos, a huir, a apartarnos de personas que para nosotros son tentación, de situaciones que para nosotros son muy fuertes tentaciones. Usted puede vencer esta tentación con la ayuda de Dios. Siguiendo estos principios que hemos estudiado, lo puede vencer. Ahora queremos terminar considerando cómo evitar la infidelidad. En cierto sentido, todo esto es lo que hemos estado estudiando, pero queremos ser un poco más específico. Primero, nunca debe comparar su matrimonio con otros matrimonios, ni su cónyuge con el cónyuge de otra persona. Esto es muy peligroso. Su matrimonio no puede ser igual a mi matrimonio, y el mío no puede ser igual al de mis padres, o al de mi hermano, o al de otra persona, amigo mío. Mi matrimonio es especial para mí y mi esposa. Y mi esposa es una persona, un individuo muy especial. No hay otra persona exactamente como ella. Y no debo andar comparándole a ella con la esposa de otra persona, viendo lo positivo de otra mujer y lo negativo de mi esposa. Esto es peligroso. Segundo, no sea su propio enemigo. Cuando usted escoge amigos, escójalos con cuidado. No vaya a escoger amigos que le van a llevar a la maldad. No vaya a escoger amigos que son infieles en su hogar, porque esto le puede llevar a usted a lo mismo. Y
especialmente las amigas para el varón o los amigos para la mujer. Segundo, debe evitar situaciones en el trabajo que den lugar al diablo. A veces para un hombre hay compañeras en el trabajo, para una mujer hay compañeros o jefes en el trabajo, y ciertas situaciones dan lugar a Satanás, a la tentación. Debemos evitar estas situaciones a como dé lugar, porque nosotros no queremos caer en la infidelidad. Sea sabio, utilice la sabiduría que Dios le da para evitar estas situaciones. Tercero, bajo esto de no ser su propio enemigo, debe evitar el corrupto mundo de la fantasía presentado en las telenovelas y muchas películas románticas. No le estoy diciendo que sea pecado ver televisión, no le estoy diciendo que sea pecado ver las películas, que vaya al cine. No estamos diciendo esto, no vamos a ir al extremo de esto. Pero, óigame por favor, cuando usted está ingiriendo en su mente telenovela tras telenovela, películas románticas que hablan de la infidelidad y que muestran la felicidad en el segundo matrimonio, o con la otra mujer, o con el otro hombre, y todo este romanticismo, que es pura fantasía, que es pura corrupción mundana, usted está permitiendo que su modo de pensar, en vez de llevar la influencia sana y santa de la palabra de Dios, y de películas y de programas de televisión sanos que exaltan a la familia y la fidelidad, cuando usted se deja llevar por el corrupto mundo de la fantasía, de telenovelas y algunas películas, entonces usted se está llevando a sí mismo al borde de la destrucción y la infidelidad. No sea su propio enemigo. Tercero, para evitar la infidelidad, no debe usar el pasado como excusa para el presente. Ya estudiamos en Filipenses capítulo 3 y en el versículo 3 la actitud del apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice en 2 Corintios 5:17 que en Cristo somos nuevas criaturas. Nosotros no tenemos el derecho de usar el pasado como excusa para el presente. Lo que me hicieron mis padres, lo que hicieron los padres de mi esposa, lo que me pasó cuando era joven, esto no puede ser excusa para mis actuaciones presentes. Si empiezo a poner pretextos y decir, bueno, es algo que yo necesito porque esto me pasó, porque mis padres esto, porque mi papá aquello, entonces nosotros estamos realmente preparándonos, no para evitar la infidelidad, sino para ser infieles. 4. Debe hacer todo lo posible por comprender a su cónyuge. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice el texto, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Tanto el marido como también la mujer debe vivir comprendiendo a su cónyuge. Sabiamente debe vivir y debe permitir que su cónyuge le comprenda a usted también. Debe tener aquella actitud de buscar el bien, de no mirar solamente por lo suyo propio, sino también por lo de su esposa o de su marido en el caso de la mujer. Debe comprender a su cónyuge, comprender sus necesidades, comprender sus problemas, comprender sus anhelos, comprender sus tentaciones y permitir que su cónyuge también le comprenda a usted. Esto ayudará a evitar la infidelidad porque todos necesitamos que alguien nos comprenda. No sé cuántas veces me han dicho, pero viera, hermano, mi marido no me comprende. Viera que esta persona, este hombre con el que ando ahora, viera cómo me comprende.
Y lo mismo el hombre dice muchas veces de su esposa. Es que ella no me comprende. Necesitamos esta comprensión para evitar la infidelidad. 5. Recuerde, por favor, Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Lo cree? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Lo cree? ¿Que será más feliz dando que recibiendo? Esto es lo que necesitamos practicar en el hogar. Dar más de lo que esperamos recibir. Y recibiremos bendición, felicidad. 6. Busque la felicidad y la grandeza que viene por medio del servicio, que es semejante a lo que acabamos de leer. Cristo Jesús, en su actitud hacia todo, debe ser nuestro ejemplo para nuestro modo de actuar y pensar en el hogar. En Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45. Pero no será así entre vosotros, habla de las naciones que se enseñorean y todo esto, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si en el hogar se practicara esto, no daría mucho lugar a la infidelidad. 7. Practique fielmente las 5 facetas del amor que estudiamos en la lección número 4. No solamente el aspecto sexual, no solamente el aspecto romántico, sino todas las facetas del amor debemos practicarlas. Esto ayudará a evitar la infidelidad. 8. Debe suplir las necesidades de su cónyuge. Y debe recordar que la satisfacción sexual no es, créalo o no, pero la satisfacción sexual no es la principal búsqueda del cónyuge infiel, sino la satisfacción de alguna necesidad básica emocional, como ya estudiamos en esta lección. Estas necesidades que todos sentimos. Usted debe preocuparse por satisfacer todas las necesidades de su cónyuge hasta donde alcance. Y si ya tiene todo esto en su propio matrimonio, la tentación de serle infiel perderá fuerza. Finalmente, recuerde que usted nunca encontrará la satisfacción completa con otra persona que puede tener con su propio cónyuge. El pasto más verde no es más verde. Aquel pasto del otro campo que le parece más verde, más bonito, aquella mujer que le parece más bonita, más comprensible, que con ella pudiera usted realmente encontrar una satisfacción completa, una felicidad maravillosa. No encontrará nunca la satisfacción completa con otra persona que puede tener con su propio cónyuge. Tal vez no lo tiene, pero es porque no están practicando lo que la Biblia enseña. Pero con otra persona nunca la puede encontrar, porque definitivamente irá en contra a la voluntad de Dios. Recuerde, no encontrará nunca la satisfacción completa con otra persona que puede tener con su propio cónyuge, porque usted es uno con este cónyuge propio. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, su servidor que habla, y cada uno de ustedes que me escuchan, a ser fieles en el matrimonio por el resto de la vida.